Cuando hoy se habla de Irma Dorantes, inevitablemente aparece la imagen de una mujer elegante, con voz cálida y una mirada que refleja décadas de experiencias vividas bajo los reflectores. Pero mucho antes de convertirse en una de las actrices y cantantes más queridas de México, antes de ser conocida como la esposa de Pedro Infante y como protagonista de una historia de amor que aún conmueve, Irma fue simplemente Irma Aguirre Martínez, una niña de Mérida, Yucatán, que soñaba con los escenarios sin saber que el destino la llevaría a la historia del cine nacional. Nació el 21 de diciembre de 1934, en un México que buscaba su identidad moderna, pero que todavía conservaba la esencia de lo tradicional. Su niñez transcurrió entre calles tranquilas, plazas donde la música era parte esencial de la vida cotidiana, y un ambiente familiar en el que el talento artístico ya comenzaba a florecer. Desde muy pequeña mostró inclinación hacia la interpretación. Imitaba a las cantantes de moda, recitaba diálogos frente a un espejo y encontraba en el teatro escolar un refugio donde podía brillar. La década de los 40 en México representaba una etapa dorada para la cultura popular. Las carpas, los radioteatros y el auge de la radio como medio de comunicación masiva inspiraban a toda una generación de jóvenes que, como Irma, soñaban con convertirse en artistas. Su adolescencia coincidió con la expansión de la industria cinematográfica mexicana, la llamada Época de Oro, que producía ídolos a una velocidad vertiginosa. María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete y, por supuesto, Pedro Infante, dominaban la pantalla grande. Irma veía esas películas con devoción. Aquellas mujeres fuertes y glamorosas la fascinaban, pero también la inspiraban. Poco a poco empezó a tomar clases de canto, de declamación y de actuación. Su madre, que al principio veía con recelo aquellas inquietudes, terminó por apoyar a la hija, convencida de que el arte era más que un simple pasatiempo. Ese respaldo sería decisivo para que, siendo apenas una jovencita, viajara a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Su llegada a la capital coincidió con un momento clave. El cine necesitaba nuevos rostros, frescura, juventud. La fortuna estuvo de su lado, pues pronto fue descubierta por productores que vieron en ella un carisma especial. No era solo su belleza, era su naturalidad frente a la cámara y la ternura que transmitía. Muy pronto obtuvo papeles en cintas donde encarnaba a la muchacha inocente, de carácter noble, que representaba los valores familiares tan apreciados por el público de aquellos años. Su debut en pantalla la colocó en un camino ascendente. Mientras otros jóvenes luchaban años por una oportunidad, Irma parecía avanzar con una facilidad sorprendente. Los críticos de la época notaban su presencia discreta pero efectiva. No era una estrella rutilante que se impusiera con escándalos o polémicas, sino una actriz que conquistaba por la sinceridad de sus interpretaciones. Esa cualidad se convertiría en su sello durante toda su carrera. Pero más allá de los sets de filmación, la joven Irma también descubría la intensidad del ambiente artístico, las largas jornadas de rodaje, los compromisos sociales, las giras promocionales y el constante escrutinio del público. En medio de ese torbellino, mantuvo siempre la disciplina. Era conocida por llegar puntual, aprender sus guiones al pie de la letra y tratar con respeto a todos, desde los directores hasta los técnicos. Esa profesionalidad le granjeó simpatías y le abrió puertas en un medio competitivo. Fue precisamente esa actitud la que llamó la atención de Pedro Infante, la máxima estrella de México en ese entonces. Aunque el romance entre ambos se desarrollaría más adelante, en los primeros años de Irma en la industria ya existía una admiración mutua. Infante, acostumbrado a compartir escena con actrices consagradas, reconoció en aquella joven un talento genuino, una frescura que lo sorprendía. Esa primera impresión marcaría el inicio de una de las historias más recordadas en la farándula mexicana. No obstante, en este capítulo inicial de su vida, lo importante es destacar cómo una niña nacida en Yucatán, sin apellido influyente ni fortuna, logró insertarse en un universo tan competitivo como el cine.
Su historia es la de la perseverancia silenciosa, la de quien no necesitó de grandes artificios para hacerse un lugar en el corazón del público. A finales de los años 40 y principios de los 50, su nombre ya aparecía en carteles y revistas, siempre acompañado de adjetivos como prometedora, dulce o auténtica. Mirando en retrospectiva, puede decirse que esos años fueron el cimiento de todo lo que vendría después. La consolidación como actriz, su incursión en la música, su matrimonio con Pedro Infante, la tragedia de la viudez y, más tarde, la resiliencia que la mantendría en pie hasta convertirse en símbolo de entereza. Pero en este primer capítulo basta con imaginar a aquella jovencita que, con una maleta llena de ilusiones, llegó a la capital y supo conquistar la pantalla grande. Hoy, cuando Irma Dorantes vive tranquila a sus 90 años, rodeada de naturaleza, recordando sus días de gloria, este inicio de vida adquiere un valor especial, porque muestra que incluso las leyendas comienzan con pasos pequeños, con sueños que parecen lejanos, pero que, con esfuerzo y constancia, pueden cambiar el rumbo de toda una vida. Si en la primera etapa de su vida Irma Dorantes se distinguió como la joven actriz que irrumpía con naturalidad en el cine mexicano, el capítulo más recordado y comentado de su historia personal llegó cuando sus caminos se cruzaron con los de Pedro Infante. Él no era solo una estrella, era el ídolo de México, el rostro más reconocido de la época de oro, el hombre que encarnaba al pueblo en sus alegrías y en sus penas. En ese torbellino de fama, canciones y películas inolvidables, surgió un romance que marcaría para siempre la memoria colectiva. El primer encuentro entre ambos no tuvo nada de extraordinario. Coincidieron en un set de grabación, como tantos otros actores en aquel entonces. Pedro, con su simpatía característica, se mostró cordial, mientras que Irma, mucho más reservada, respondió con la timidez propia de su juventud. Pero aquel trato profesional pronto dio paso a una amistad más cercana. Pedro admiraba la disciplina y el talento de la joven actriz, mientras que ella veía en él no solo a la figura pública, sino al hombre sencillo, afectuoso, que sabía escuchar y hacer reír. La diferencia de edad, Infante era 15 años mayor que Irma, no fue un obstáculo. Poco a poco comenzaron a compartir momentos fuera del trabajo, cenas, tertulias con amigos, paseos. El público notó pronto esa cercanía y los rumores se multiplicaron. En una época en la que la vida privada de los artistas se seguía con devoción, cada gesto entre ellos era interpretado como una señal de romance. Y aunque al inicio intentaron mantenerlo en discreción, la verdad salió a la luz. Pedro Infante e Irma Dorantes estaban enamorados. El amor entre ambos no fue sencillo. Infante ya había tenido matrimonios y relaciones que lo habían colocado en el ojo del huracán mediático. Su unión con Irma no estuvo libre de polémicas, especialmente porque la Iglesia y la sociedad conservadora cuestionaban los términos de su relación. Sin embargo, Pedro e Irma enfrentaron las críticas con valentía. Se casaron en 1953, en Mérida, Yucatán, en una ceremonia que, si bien no fue reconocida legalmente por todos, tuvo para ellos el valor más profundo, la confirmación de su amor. De ese matrimonio nació su hija, Irma Infante, quien se convertiría en el centro de la vida de la actriz después de la tragedia. Para Irma Dorantes, ser madre representó no solo la culminación de su relación con Pedro, sino también el inicio de una etapa en la que su identidad personal se fusionaba con la de esposa y madre del ídolo más querido de México. Pedro, por su parte, encontró en Irma una compañera leal, alguien que lo comprendía en medio de la presión de la fama. Él podía ser el ídolo de millones, pero en la intimidad era un hombre vulnerable, necesitado de afecto y estabilidad. Irma le ofrecía precisamente eso, un hogar sereno, una mano cariñosa, un refugio lejos de los escenarios y de los escándalos. Las fotografías de la época muestran a la pareja sonriente, compartiendo viajes, presentaciones y momentos familiares. El público, aunque dividido, terminó por aceptar aquella relación.
Muchos consideraban que Irma había logrado lo que nadie: darle paz a Pedro Infante. Y aunque su matrimonio fue breve, la intensidad con la que se vivió hizo que permaneciera en la memoria colectiva como una de las historias de amor más emblemáticas del espectáculo mexicano. Sin embargo, como toda gran historia, también estuvo marcada por las sombras. La agenda saturada de Pedro, los compromisos artísticos y las tensiones con su vida anterior generaron dificultades. Aún así, Irma se mantuvo firme, convencida de que el amor podía superar cualquier obstáculo. Ella misma, en entrevistas posteriores, recordaría esos años como los más felices de su vida, pese a las tormentas que a veces asomaban. El destino cruel e inesperado se encargaría de poner fin a ese idilio. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante perdió la vida en un accidente aéreo en Mérida, dejando a México sumido en el dolor más profundo. Irma, apenas con 22 años, quedó viuda y con una hija pequeña en brazos. Ese golpe marcó no solo su vida, sino la del país entero. El amor que surgió en medio de los reflectores, que desafió críticas y prejuicios, que dio como fruto una hija, y que consolidó la imagen de Irma Dorantes como mucho más que una actriz prometedora, como la mujer que conquistó el corazón del ídolo eterno. Hoy, a sus 90 años, Irma recuerda esa etapa con una mezcla de nostalgia y serenidad. En entrevistas recientes ha confesado que Pedro fue el gran amor de su vida, y que aunque los años han pasado, su recuerdo sigue vivo en cada rincón de su memoria. Lo amé con toda mi alma, ha dicho en más de una ocasión. Y esa frase basta para comprender que lo suyo no fue una simple relación de celebridad, sino una historia auténtica que se inscribió en la leyenda del espectáculo mexicano. El 15 de abril de 1957 quedó grabado en la memoria colectiva de México como un día de luto nacional. Aquella mañana, Pedro Infante abordó un avión en Mérida, Yucatán, sin imaginar que sería su último vuelo. El ídolo de México, el hombre que con su voz y su carisma había conquistado al pueblo, perdió la vida en un accidente aéreo que dejó tras de sí una estela de dolor, incredulidad y lágrimas. Para Irma Dorantes, la tragedia fue doble. No solo perdió al esposo y al padre de su hija, sino también al compañero que había llenado su vida de ilusión y amor. La noticia corrió como pólvora. Las estaciones de radio interrumpieron su programación, los periódicos sacaron ediciones extraordinarias, y en cuestión de horas, miles de personas se congregaron en las calles. México entero lloraba a Pedro Infante, pero nadie podía dimensionar el dolor íntimo que en ese instante atravesaba Irma, apenas con 22 años de edad. Mientras la nación se vestía de luto, ella enfrentaba la devastadora realidad de la viudez. Las imágenes de aquellos días son sobrecogedoras. Multitudes desbordadas en el funeral. Fanáticos que intentaban acercarse al féretro para despedirse de su ídolo. Cantos espontáneos de sus canciones en plazas públicas. Irma, por su parte, permanecía en silencio, intentando procesar lo incomprensible. Su duelo no era solo personal, sino público. Todo el país observaba cada gesto suyo, cada palabra, cada lágrima. No había espacio para vivir la intimidad del dolor. En medio de ese torbellino, la actriz se aferró a lo único que podía darle fuerza, su hija, la pequeña Irma Infante. Por ella tuve que aprender a seguir adelante, confesaría años después. Criar a una hija sola, en una época donde las mujeres enfrentaban enormes prejuicios, representaba un desafío colosal. Y más aún si se trataba de la hija del hombre más querido de México, un apellido que pesaba como una herencia monumental. Los primeros meses tras la muerte de Pedro fueron especialmente duros. Irma se vio acosada por periodistas, curiosos y fanáticos. Su vida privada se convirtió en noticia diaria. Dónde estaba, cómo se sentía, con quién hablaba. La presión mediática era insoportable, pero ella supo sobrellevarla con la dignidad que siempre la caracterizó. Jamás se le escuchó una palabra de reproche, jamás buscó protagonismo en el dolor.
Se limitó a honrar la memoria de Pedro con silencio y respeto. Con el paso del tiempo, tuvo que enfrentar también las batallas legales y morales que rodearon su matrimonio. Hubo quienes pusieron en duda la validez de su unión religiosa y civil con Pedro Infante, generando controversias que la lastimaron profundamente. Para Irma, esas discusiones eran secundarias. Lo que importaba era el amor que habían compartido y la hija que los unía para siempre. Sin embargo, el debate público sobre su estatus legal como viuda marcó una herida más en su ya golpeada existencia. La industria del cine, por otro lado, intentó abrirle espacios para que retomara su carrera. Había quienes pensaban que podía convertirse en una gran estrella, aprovechando la notoriedad que le daba haber sido la esposa del ídolo. Pero Irma, lejos de buscar explotar esa relación, decidió mantener un perfil sobrio. Participó en películas y en proyectos musicales, sí, pero siempre con una discreción que la diferenciaba de otros colegas que hubieran usado el escándalo como trampolín. Su prioridad seguía siendo su hija y mantener vivo el recuerdo de Pedro de la manera más honorable. El duelo se prolongó durante años. Incluso cuando intentaba sonreír en público, sus amigos más cercanos sabían que una parte de ella había quedado atrapada en aquel fatídico 15 de abril. Sin embargo, Irma encontró refugio en la fe y en la naturaleza. Las entrevistas que ofreció con el paso del tiempo revelan que hallaba consuelo en la oración, en largas caminatas y en el contacto con lo sencillo. La familia, la música, los recuerdos. México nunca olvidó a Pedro Infante. Y tampoco dejó de relacionar a Irma Dorantes con él. Durante décadas, cada aniversario de la muerte del ídolo era también una fecha de exposición para ella. Las cámaras buscaban sus declaraciones, los periodistas le pedían testimonios, los fanáticos querían verla como la guardiana del recuerdo. Ella asumió ese rol con nobleza, pero sin dejar que definiera toda su identidad. Fue viuda, sí, pero también actriz, madre, mujer trabajadora y símbolo de resiliencia. Hoy, desde la serenidad que le da la edad, Irma recuerda aquellos años con una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por lo que perdió tan joven, gratitud por haber conocido un amor verdadero que, aunque breve, la marcó para siempre. Dios me dio la dicha de amar y ser amada por Pedro, y también me dio la fuerza para sobrevivir a su ausencia, ha dicho en más de una ocasión. De su vida no se puede contar sin lágrimas. La tragedia fue un antes y un después, que transformó su destino, pero también la consolidó como una figura admirable. No se derrumbó, no se dejó consumir por la desgracia. En lugar de eso, aprendió a caminar con el recuerdo, a sostenerse en su hija y a construir una existencia donde la memoria de Pedro Infante siempre estaría presente, pero no como una cadena, sino como un faro que le dio fuerza para seguir viviendo. Después del terremoto emocional que significó la muerte de Pedro Infante, Irma Dorantes tuvo que enfrentarse a la vida con una madurez que no correspondía a sus escasos 22 años. Convertida en viuda joven y madre soltera, estaba obligada a encontrar un nuevo equilibrio entre su carrera, su maternidad y la sombra inevitable del recuerdo del ídolo de México. Fue un proceso largo, lleno de tropiezos y silencios, pero que la transformó en una mujer fuerte y profundamente humana. En primer lugar, su prioridad absoluta fue su hija, Irma Infante. Criarla sola implicaba no solo responsabilidad emocional, sino también económica. El apellido Infante abría puertas, pero también imponía un peso enorme. El país entero veía en la niña una extensión del ídolo caído, y cualquier paso suyo era observado con lupa. Irma Dorantes decidió entonces ofrecerle una infancia lo más normal posible, protegiéndola de los excesos mediáticos y enseñándole a valorar la vida sencilla. Al mismo tiempo, Irma sabía que debía sostener su carrera para garantizar el futuro de ambas. Continuó participando en el cine, aunque con menos frecuencia que en su juventud. Las ofertas no faltaban, pero ella escogía cuidadosamente los proyectos.
evitando quedar encasillada únicamente como la viuda de Pedro Infante. Quería ser reconocida por su talento, no solo por su relación con el ídolo. Su discreción fue su mejor carta. Mientras otros artistas buscaban escándalos para mantenerse en los titulares, ella prefería un camino sobrio, alejado de la polémica. Su incursión en la música fue otro de los capítulos importantes de esta etapa. Con una voz dulce y bien entrenada, Irma grabó varios discos que tuvieron buena aceptación. Aunque nunca alcanzó el nivel de fama de otras cantantes de la época, su autenticidad le ganó un público fiel. En sus interpretaciones había una carga emocional evidente. No era una voz que buscara deslumbrar con técnica, sino una voz que transmitía sentimientos. Para muchos, escucharla era como asomarse a su interior, a su historia marcada por el amor y la pérdida. El teatro también la recibió con los brazos abiertos. En los escenarios, Irma encontró un espacio donde podía explorar otros registros y al mismo tiempo mantener un contacto más directo con el público. El aplauso de cada función era para ella no solo un reconocimiento profesional, sino también un bálsamo en su proceso de reconstrucción personal. Con el paso de los años, también exploró la televisión, que en México se consolidaba como el nuevo medio de masas. Su presencia en telenovelas y programas musicales permitió que nuevas generaciones la conocieran más allá de su vínculo con Pedro Infante. Allí demostró que su talento era versátil y que podía adaptarse a los cambios del entretenimiento sin perder su esencia. Pero más allá del trabajo, Irma se dedicó a cultivar algo mucho más valioso: la paz interior. Encontró refugio en la fe, en la oración y en la vida familiar. Aunque su nombre seguía apareciendo en los medios cada aniversario luctuoso de Pedro, ella evitaba vivir anclada en el pasado. Decidió enfocarse en lo que tenía: una hija a quien amar, un oficio que la apasionaba, y una vida que, pese al dolor, todavía podía ofrecerle instantes de felicidad. En entrevistas posteriores, Irma confesó que la clave de su resiliencia fue nunca dejar que la tragedia definiera su futuro. Sí, fue la esposa de Pedro Infante. Sí, fue la mujer que lo lloró como nadie. Pero también fue una artista con carrera propia y una madre dedicada. Esa dualidad la convirtió en un ejemplo para muchas mujeres que atravesaban duelos o dificultades y encontraban en ella un símbolo de fuerza. No faltaron los rumores sobre posibles nuevos romances. Durante décadas, la prensa especuló sobre si Irma volvería a casarse o si había encontrado otro compañero. Ella, con su estilo reservado, nunca alimentó esas historias. Prefería no hablar de su vida sentimental y centrarse en su papel de madre y artista. Para ella, el recuerdo de Pedro siempre sería una presencia insustituible. Pero eso no significaba vivir en la amargura. Significaba honrar el pasado sin descuidar el presente. Con el tiempo, la vida de Irma se fue desplazando poco a poco hacia un ritmo más sereno. Se alejó de los grandes reflectores, trabajó en proyectos seleccionados y se dedicó a disfrutar de lo cotidiano: los amigos, la familia, la naturaleza. De hecho, esa búsqueda de tranquilidad la llevó a establecerse en lugares rodeados de montañas y bosques, donde podía vivir con sencillez, lejos del bullicio de la ciudad y del peso de la fama. Hoy, a sus 90 años, esa elección parece haber sido sabia. Mientras muchas figuras de su generación enfrentaron el ocaso entre escándalos o disputas legales, Irma logró mantener una reputación intachable y una vida tranquila. Su legado artístico permanece, pero lo más valioso es la imagen de una mujer que supo reconstruirse después de la tragedia, que nunca perdió la dignidad y que encontró en la sencillez la forma más alta de plenitud. De su vida, el de la reconstrucción, no es tan mediático como el del romance con Pedro, ni tan dramático como el de la tragedia, pero quizás sea el más importante. Demuestra que la verdadera grandeza no está en lo que se pierde, sino en lo que se logra levantar después de la caída. A sus 90 años, Irma Dorantes vive alejada de los reflectores, en una rutina que parece muy distante de los días en que su nombre aparecía en las marquesinas de cine y en los titulares de las revistas de espectáculos.
en medio de montañas y bosques, ha encontrado la serenidad que tanto anhelaba. Un entorno sencillo donde el silencio de la naturaleza sustituye al bullicio de los aplausos y donde cada amanecer se convierte en un regalo de vida. Su hogar, rodeado de árboles y aire puro, refleja su personalidad actual, sobria, cálida y profundamente humana. No hay lujos ostentosos ni signos de vanidad desmedida. Lo que predomina es la sencillez. Fotografías familiares, recuerdos de sus años de gloria artística y, por supuesto, imágenes de Pedro Infante y de su hija decoran los rincones de la casa. Cada objeto parece contar una historia. Cada pared guarda ecos de risas, lágrimas y canciones. En esta etapa, Irma se dedica sobre todo a disfrutar de lo cotidiano. Le gusta recibir visitas de familiares y amigos cercanos, conversar sobre los viejos tiempos y compartir anécdotas que, con el paso de los años, han adquirido el peso de pequeñas leyendas. A menudo habla de Pedro Infante, pero ya no con el dolor desgarrador de la juventud, sino con la paz de quien aprendió a reconciliarse con el destino. Él sigue vivo en mis recuerdos y en la memoria del pueblo mexicano, suele decir con una sonrisa serena. Su relación con su hija, Irma Infante, se convirtió en uno de los pilares más importantes de su vida. Juntas han compartido alegrías, retos y el desafío de vivir con un apellido que despierta tantas emociones en México. Ver a su hija abrirse camino en el mundo artístico fue para Irma un motivo de orgullo, pero también una confirmación de que el legado de Pedro y de ella misma había trascendido. La familia, al final, se convirtió en el motor que le dio sentido a su longeva existencia. En el plano público, Irma Dorantes sigue siendo una figura respetada y querida. Cada aniversario luctuoso de Pedro Infante es también una fecha en la que su nombre resuena con fuerza. Las cámaras buscan su testimonio, las generaciones nuevas la escuchan con atención, y los medios la presentan como la última gran testigo del mito que representa Pedro. Su palabra tiene un peso especial. No solo fue la esposa del ídolo, sino la mujer que lo acompañó en los últimos años de su vida, la guardiana de recuerdos que ya forman parte del patrimonio sentimental de México. Además, en los últimos años ha sido objeto de homenajes en teatros, festivales y programas de televisión. Estos reconocimientos no solo celebran su vínculo con Pedro, sino también su trayectoria propia como actriz y cantante. La industria del entretenimiento, que tantas veces la relegó a un segundo plano, ahora reconoce en ella una pionera, una mujer que con discreción y talento se abrió paso en un mundo dominado por gigantes. Lo más admirable es que, a pesar de los homenajes y del cariño del público, Irma nunca perdió la humildad. Jamás se proclamó como protagonista de nada. Jamás buscó el centro del escenario en los homenajes a Pedro. Siempre se colocó en un segundo plano, con la elegancia de quien entiende que el verdadero legado no se construye con gritos ni con protagonismo, sino con la constancia de una vida íntegra. En lo personal, la actriz ha confesado que la vejez le trajo un aprendizaje inesperado. El de valorar las cosas más simples. El sonido del viento entre los árboles, el canto de los pájaros, una taza de café caliente al amanecer, una charla con un ser querido. Esos pequeños instantes son ahora sus verdaderos tesoros. La fama se acaba, pero lo que queda es la paz del corazón, ha dicho en entrevistas recientes. Su legado es doble. Por un lado, está el legado artístico, decenas de películas, discos y actuaciones que forman parte de la memoria cultural de México. Por otro, y quizás más importante, está el legado humano. El ejemplo de una mujer que supo levantarse tras la tragedia, que nunca se dejó consumir por el dolor, y que encontró en la sencillez la clave de la felicidad. Para muchos, Irma Dorantes no es solo la viuda de Pedro Infante, es un símbolo de fortaleza, dignidad y resiliencia. Hoy, nuevas generaciones que quizá no vivieron la época de oro del cine mexicano, descubren su historia a través de documentales, artículos y entrevistas.
Y lo que encuentran es una mujer que representa lo mejor de una época: la autenticidad, la nobleza y el amor incondicional. Su nombre, ligado eternamente al de Pedro Infante, también brilla con luz propia como el de una artista que dejó huella. A los 90 años, Irma Dorantes es testimonio viviente de que la vida, por dura que sea, siempre puede reconstruirse, que detrás de cada tragedia hay una posibilidad de renacer, y que la verdadera grandeza no está en la fama ni en la riqueza, sino en la capacidad de vivir con dignidad hasta el último día. En medio de las montañas y los bosques, lejos del ruido del mundo, Irma ha encontrado el cierre perfecto para su historia. Una existencia sencilla, pero plena, rodeada de amor, recuerdos y paz. Y quizás esa sea la lección más valiosa que deja, que incluso después de perderlo todo, es posible volver a vivir, volver a sonreír y volver a sentir que cada amanecer es un milagro. La vida de Irma Dorantes, marcada por la gloria del cine, el amor con Pedro Infante y la tragedia de la viudez temprana, es una historia de resiliencia que inspira. Desde aquella joven actriz que soñaba con los escenarios, hasta la mujer serena que hoy, a sus 90 años, vive entre montañas y bosques. Su recorrido es un testimonio de dignidad. Supo reconstruirse tras el dolor, criar a su hija con entereza y mantener intacta su esencia lejos de los escándalos. Irma no solo fue la esposa del ídolo más querido de México, fue artista, madre, mujer de fe y símbolo de fortaleza. Su legado no se mide únicamente en películas o canciones, sino en la enseñanza que deja a quienes conocen su historia. Que incluso en medio de la pérdida más devastadora, la vida puede continuar con amor, humildad y paz interior. Hoy, Irma Dorantes es recordada como un faro de serenidad, una voz que nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en lo sencillo, y que la memoria del corazón es más poderosa que cualquier tragedia.